Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Ya os dije que teníamos un calendario ya hecho, Roberto y yo, y los lunes van a ser explicaciones técnicas. Pero al mismo tiempo también tenía que hacer la review de 3 unidades de almacenamiento que nos envió Western Digital. Así que no quiero hacer la clásica review porque son unidades de almacenamiento y puede ser un poco, no sé, pues mira, aquí está este SSD, las velocidades de lectura, de escritura. Todo eso lo vais a ir viendo, pero quiero aprovechar el vídeo para haceros una explicación acerca de los diferentes puertos, sus velocidades y cómo funcionan. Os recuerdo también que tenemos 3 sorteos en nuestra página web, estos 3 sorteos que vais a estar viendo en pantalla, que están activos y que hay ya mismo la votación para el siguiente sorteo porque uno acaba mañana. Os dejo los links en la descripción del vídeo, así como los links a todos los productos por los que voy a empezar. Así que nada chicos, sin más dilación, empezamos. La primera unidad que nos envió Western Digital, bueno, de las 3 que nos envió, es el Western Digital My Passport de 4 TB. Esta pequeña unidad con una carcasa de plástico es bastante interesante. Al margen de su estética, por detrás lo único que vemos es el típico conector USB doble de alimentación y datos y una pequeña lucecita que nos indica si está funcionando o no. Dentro de esta pequeña criatura vive un disco duro pequeño de 2,5 pulgadas, que en este caso es de 5400 revoluciones con 128 megas de caché y 4 terabytes totales de almacenamiento. Estas unidades son ideales para copias de seguridad y poder llevar los datos de un sitio al otro. Y esta me ha sorprendido porque yo tengo un disco duro externo y esta es mucho más chiquitita. Te entra en cualquier bolsillo de una manera muy fácil y la verdad es que está bastante bien. Pero antes de que os enseñe las pruebas de rendimiento, vamos a hablar un poco de qué rendimiento tiene un puerto USB 3.0 en cuanto a transmisión de datos, ¿no? Así que voy a dejarlo por aquí, me giro y lo vemos. En cuanto a transmisión de datos, un USB 3.0, como es el caso que utiliza este disco externo, sería USB 3.0. Tenemos que decir que los USB 3.0 tienen una transferencia de datos máxima de 5000 megabits por segundo. Estos 5000 megabits, que vamos a poner aquí, 5000 mega con M y una B minúscula, bits por segundo, deberíamos de traducirlos a megabytes para que entendamos, porque los softwares básicamente que hacen benchmark suelen medir en megabytes. Como un byte son 8 bits, es algo bastante sencillo. Tan solo tenemos que dividir 5000 entre 8. En este caso, 6 por 8, 48, pues serían unos 600 megabytes. Perfecto. Lo voy a dejar ahí en 600. En este caso, esto sería la tasa de transferencia máxima por USB 3.0, por el host. Pero, ¿qué ocurre? Pues que normalmente, y aquí es donde quiero empezar los datos técnicos, lo digo porque este Western Digital primero es de 5400 revoluciones y tan solo ha llegado a unos 100-120 megabytes por segundo de transferencia. ¿A dónde están el resto? Bueno, pues vamos a explicarlo. ¿Por qué no se puede llegar al tope? O sí que se puede llegar al tope de transferencia por un USB 3.0, pero ¿por qué es tan difícil? Primero vamos a entender que dentro del chipset, vamos a hacerlo como un cuadrado de nuestras placas base, están los host controllers, es decir, las controladoras internas de los USBs. Por lo general, en las placas modernas tenemos una controladora única que controla hasta 4 puertos USB 3.0. En algunas placas son 6, en otras 8, ya depende, ¿no? Por ejemplo, si son 3.1 o 3.2 o 3.1 el tipo C y demás, son muy poquitos los puertos. Pero bueno, supongamos que tenemos una controladora de 6 puertos, aunque haya visto ya algunas placas con controladora de 8, con un solo host, pero bueno, básicamente una parte del chip será el host, una H. Si queremos más puertos USB, puede ser que tengamos 2 controladoras, es decir, dentro del mismo chipset. Cada controladora puede admitir hasta 127 dispositivos que se conectan en serie o que se pueden conectar en serie mediante hubs, ya sabéis, los típicos hubs USB. Entonces, sabiendo esto, sabemos que si conectamos el disco duro, que es esta unidad, el My Passport, de 4 terabytes, lo conectamos a un USB, vamos a poner un conector así al USB aquí. ¿Por qué esto no llega más allá? O sea, ¿qué le impide a este My Passport llegar a los 600 megabytes por segundo? Bueno, primero de todo, la controladora es compartida. Seguramente desde esta misma controladora tengáis el otro puerto que es donde esté conectado vuestro ratón, por ejemplo, ¿no? Vuestro pequeño ratoncito que estará así, con 2 puntitas y un hilito. También tendréis seguramente el teclado conectado,
¿no? También tendréis seguramente aquí un tecladito conectado y demás. Entonces esto ya hace que el ancho de banda total se reparta. Aparte tenemos un controladora, la USB, que funciona en serie. Es decir, mientras un dispositivo envía datos, el otro se tiene que estar esperando. Si todos los dispositivos envían datos al mismo tiempo, es donde realmente sacaremos partido. Eso unido a que esta unidad de almacenamiento está hecha y pensada para evitar vibraciones y tener mucha durabilidad y ser una buena unidad de almacenamiento externa y fiable para poderla mover, es decir, cabezales antivibración, solo 5400 revoluciones por minuto y demás, hacen que su tope máximo suele ser por defecto 200 megabytes. Hay algunas unidades que las he visto pasar. Entonces esos 120 megabytes, 120 megabytes por segundo de lectura y escritura me parece una muy buena tasa teniendo en cuenta el dispositivo del que estamos hablando. ¿Se puede acelerar esto? Bueno, pues en este caso la controladora interna del disco duro y las revoluciones son lo que están capando la tasa de transferencia. Pero sí que se podría acelerar un poquito en el caso de que cogiésemos y sabiendo cuáles son los puertos que están unidos al mismo host, algo muy difícil, conectar solo el disco duro. De esa forma se supone que todo el ancho de banda debería de pertenecer al disco duro. Ya está, no hay mucho más de lo que comentar aquí. Vamos ahora con una unidad SSD. En este caso nos enviaron una unidad SanDisk Ultra SSD, bueno, está basado en chips 3D NAND de los nuevos. Esta unidad pues tiene, yo que sé, un precio de unos 60 euros, la verdad es que son 3 años de garantía que podemos extender a 5, viene por aquí un poco de información, se conecta por SATA de 6 gigabits, es decir, SATA 3, ya sabéis, conector SATA, conector de alimentación, no hay mucho más que decir, no lo he abierto para no romperle la garantía porque son productos nuevos y no teníamos permiso, si no os enseñaría controlador en memorias internas. Pero lo que nos interesa aquí es qué rendimiento le podemos sacar a esta unidad. O sea, ¿realmente merece la pena esos 64 euros por 500 gigas? Creo que lo miro mal. Sí, correcto, había mirado mal. Esta unidad tiene un precio de unos 115 euros, la de 60 y pico es la de 250. ¿Qué rendimiento le podemos sacar? Pues bueno, yo antes que enseñaros las pruebas finales del SSD, que las tengo ahí en pantalla, me gustaría hablaros un poco acerca del puerto de comunicaciones que utiliza. Así que vamos a empezar otra vez por el mismo punto, al igual que el USB, pues en este caso tenemos nuestro chipset de nuestra placa base, que le vamos a poner aquí una C de chipset, y aquí mismo, dentro del mismo chipset, hay la controladora SATA, o sea, lo mismo que pasaba con el host controller del USB, pues dentro habrá un cuadradito que será el host controller SATA. Por defecto, depende de la controladora que hayan incluido dentro del chipset, tendríamos un número de puertos. Por lo general, pues no sé, si miráis un chipset Intel de gama alta, un 300, pues suelen tener 6 u 8 puertos USB, o sea, USB SATA. Si miráis un B, pues ya os quedáis solo con 4 o 6, si miráis un H menos. Pero bueno, eso también se puede modificar. Aquí lo que interesa saber es que los puertos SATA tienen una particularidad y es que son una L. Tanto el de datos como el de alimentación. El de alimentación es más largo y el de datos es una L. En su parte masculina pues será masculino, en su parte femenina es una L femenina. Otra cosa interesante de los puertos SATA es que son retrocompatibles. En el mercado aún existen placas base con SATA 1, SATA 2 y SATA 3. SATA 3 es el estándar actual del mercado, todas las placas actuales vienen con SATA 3, pero en el mercado han existido dispositivos SATA 2 y SATA 1. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a escribirlo. SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Estos son los diferentes puertos que tenemos. Luego dependerá de nuestro dispositivo. Como os he dicho, este dispositivo es SATA 3, todos los dispositivos modernos son SATA 3. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un dispositivo que es SATA 3 y lo conectamos al puerto SATA 3, pues funcionará a su máxima velocidad. Pero os he dicho que son retrocompatibles. Podríamos coger un dispositivo SATA 3 y conectarlo a un puerto SATA 2 y funcionaría. Asimismo, podríamos hacer lo mismo y conectarlo a un puerto SATA 1. La única limitación que tendríamos aquí es que el ancho de banda del puerto sería lo que limitaría la unidad. También ocurre a la inversa, es decir, nosotros podemos tener un dispositivo SATA 1, que en este caso sería un dispositivo SATA 1, ¿no? Esto sería un SATA 1 y esto sería un SATA 3,
Y nosotros podríamos conectar tranquilamente ese dispositivo SATA 1, lo podríamos conectar a un puerto SATA 1, funcionaría perfectamente, a un puerto SATA 2 funcionaría perfectamente, o a un puerto SATA 3 y funcionaría perfectamente, pero en este caso la controladora interna del dispositivo, al ser solo SATA 1, limitaría el ancho de banda a SATA 1, aunque estuviera conectado a un SATA 3. SATA 1 funciona a una frecuencia de 1500 MHz. SATA 2 funciona a una frecuencia de 3000 MHz. Como veis, es el doble. SATA 3 funciona a una frecuencia de 6000 MHz. Y como veis, cada vez que han subido un SATA, cada vez que ha habido un nuevo estándar, ha sido del doble de ancho de banda. Entonces, ¿qué ancho de banda tienen estos puertos SATA? Esto es muy fácil. Tengamos en cuenta que si funciona a 6000 MHz, quiere decir que puede enviar 6000 megabits por segundo. Transferencia en bits, ceros y unos. Es decir, el SATA 3, realmente, SATA 3, tendrá una transferencia de 6000 megabits por segundo. En el SATA 2 serían 3000 megabits y en el SATA 1 serían 1500 megabits. Entonces, ¿esto qué velocidad total es en megabytes? Son 600 megabytes. Ahora algún espabilado me dirá, saltador, un byte son 8 bits. Esto no cuadra. Bueno, esto tiene que ver con un protocolo de transmisión. En el caso de los SATAs utilizan una transmisión que se llama 8B10B. 8B10B. Y realmente por cada ciclo de computación, por cada hercio, no se envían 8 bits por el puerto, se envían 10. Lo que pasa es que 2 bits no sirven para enviar datos, sino que son para gestión, entonces se pierden. Pero realmente, como tiene la capacidad de enviar 10 bits, realmente pues habría que eliminar ese 0 para poder convertir esos 10 bits en megabytes y obtendríamos 600. Por lo tanto, el SATA 2 tendría 300 megabytes y el SATA 1 150 megabytes. Bueno, dicho esto, ya vemos las tasas de transferencia máxima que hemos conseguido con este SSD. Con esta unidad de almacenamiento SanDisk SSD hemos conseguido unas velocidades de lectura y escritura en torno a los 530-560 megabytes por segundo. 530-560, muy cercano al límite. La verdad es que eso indica que es una muy buena unidad. Me diréis, bueno, pero si faltan 50 megabytes, sí, vale, pero es que esto de aquí es algo teórico, es un cálculo teórico, matemático, lo que queráis hacer. Luego siempre hay pérdidas en el protocolo, hay pérdidas en diferentes sitios y por lo general de un máximo teórico, el aprovechable es un 80%, que serían unos 560 megabytes por segundo, 565, 570 alguna unidad que he visto por ahí, pero puede ser en momentos puntuales. Si Windows toca un poquito las narices, pues bajaría un poco. Por lo tanto, tengo que entender que esta unidad, por el precio que tiene y los 500 gigas de almacenamiento que nos incorporan, aparte de la garantía que tiene, que sabemos que están con chips 3D NAND de última generación, que suelen tener 1.700.000 horas de vida, o sea, casi 10 años, estamos hablando de una muy buena unidad de almacenamiento. Os dejo un link también en la descripción del vídeo. Ahora que ya entendemos los SATA un poco mejor, vamos a pasar al chute definitivo. Ya sabéis que por lo general los discos duros son el cuello de botella porque apenas sí aprovechan los 200-300 megabytes por segundo de los puertos SATA. Los SSDs ya casi son capaces de ocuparlo, pero hay unas unidades de almacenamiento que son las M.2 que pueden ir un punto más allá. Y eso es nuestra última review y la última explicación que voy a hacer, que va a ser acerca de cómo funcionan las M.2 bajo NVMe o PCI Express o SATA, para que lo entendamos un poquito. Última unidad de almacenamiento que nos envió Western Digital. Western Digital Black. 1 terabyte. NVMe, es decir, Non-Volatile Memory Express, es decir, funciona bajo interfaz PCI Express X4. Y esa X4 y PCI Express son muy importantes. Esta pequeña maravilla de aquí de 1 terabyte tiene unas velocidades de lectura y escritura que son brutales.
O sea, depende del procesador que tengáis y de la placa base, lo digo porque lo he probado en varios equipos. Si alguno de mis equipos solo soporta M.2, X2 y otros X4, obtendréis una frecuencia, o sea, una tasa de velocidad u otra, pero os digo que he llegado a los 2500 megabytes por segundo de lectura y de escritura utilizando mi ordenador i7 7700K, y eso ha sido una auténtica gozada, una brutalidad. Ni mi RAID de SSDs normales alcanza esto. Es decir, esto es la unidad definitiva. Lo que pasa es que, claro, 1 terabyte, 400 euros, una unidad bastante cara, ya sabemos que están empezando a bajar. Se basa en chips 3D NAND de última generación y una controladora de última generación capaz de soportar esas 4 líneas PCI Express. Y ya os he dicho, 400 euros, que es un poco absurdo. Y lo más interesante es que tiene una garantía de 3 años que podemos extender a 5. Sí, esto es lo mejor para los gamers y para cualquiera en general, pero joder, ojalá me pudiera permitir yo 400 euros para un chisme así. Así que vamos a empezar con la explicación. Como veis, es en formato de 180 y puerto M.2 y una pequeña muesquecita aquí, que si estuviera más en el centro indicaría que es SATA. Esta es PCI Express. Vamos a explicarlo un poquito. Vamos a hablar de los puertos PCI Express. Son los mismos que tiene la tarjeta gráfica y en este caso vamos a poner una CPU aquí. CPU puede ser el procesador que tengáis. Vamos a ponernos aquí nuestro chipset, ¿vale? Vamos a ponerle una C de chipset y las líneas PCI Express pueden ser de dos tipos. Unas que pueden salir del chipset y que luego necesitan el bus central de comunicación, en el caso de Intel el DMI, ¿vale? Bueno, no voy a liar mucho con eso. Estos serían PCI Express indirectas, es decir, por más que queramos, jamás tendrán la misma velocidad que las líneas PCI Express directas. Esta unidad utiliza líneas PCI Express directas, son las que salen directamente del procesador y que funcionan en los puertos de 16 líneas de nuestras GPU. Aquí al lado solemos tener los puertos M.2. Estos, en este caso, son capaces de switchear líneas con los puertos PCI Express, es decir, los puertos M.2 por lo general cuando se activan reducen el número de líneas del carril de 16 líneas de la GPU. Depende también del procesador y la placa base que tengáis, ¿vale? En el caso de los AMDs que vienen con una brutalidad de líneas PCI Express, esto no pasa, pero en muchos Intels que solo tienen 16 líneas sí que ocurre. Esto quiere decir que cuando tenéis una unidad M2 como esta, X4, que va a utilizar 4 líneas PCI Express activa, vuestra GPU tan solo puede funcionar en modo 8X. No hay más. Siguen quedando 4 líneas libres que a lo mejor si tenéis otro puerto o otro puerto de una unidad, pues van a ser las que utilicen. Si no, pues son switchables. Por cierto, otra cosa interesante, esto de switchables quiere decir que se pueden ir intercambiando. Otra cosa interesante es que los puertos M2 también tienen una comunicación con el chipset que permite que funcionen bajo protocolo SATA. Cuando, si están funcionando por líneas PCI Express, funcionarán por protocolo PCI Express. ¿Qué es mejor? Pues está claro que el PCI Express, ¿pero por qué? Pues vamos a entenderlo ahora. X4, 4 líneas, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Puertos PCI Express directos, sabemos que salen del procesador PCI Express. En este caso ocurre lo mismo que con los SATA y los USBs. Por lo general a día de hoy todas las placas llevan PCI Express 3.0. Existen las 2.0, la 1.0 y ocurre lo mismo que os he explicado con los SATA y con los USBs, es decir, podemos conectar dispositivos PCI Express 1, 2 o 3 a un puerto que sea 3, 2 o 1. Si un dispositivo o un puerto es PCI Express 1, pues el puerto más antiguo será el limitante, ya sea en el dispositivo o en el puerto. Es lo mismo que he explicado un momentito antes. Ahora bien, ¿a qué frecuencias y cómo funcionan? Bueno, aquí los datos podrían variar un poco, pueden variar un poco y van a variar bastante. Voy a explicarlo esta vez en megabytes y gigabytes, no os lo voy a explicar en gigabits porque aquí tenemos diferentes protocolos de comunicación, es decir, los PCI Express 1 y 2 funcionaban con un 8B, 10B, es decir, hasta 10 bits, pero en los PCI Express 3.0 podemos enviar 128 bits, entonces la explicación es un poco más jodida y como no es solo un vídeo de esto, que esto ya necesitaría mucho más tiempo, lo voy a explicar de una manera sencilla. PCI Express 3.0 es capaz de enviar hasta 1 GB por segundo, ¿vale? 1 GB por segundo.
Los 2.0 eran 500 megabytes por segundo y los 1.0 eran 250 megabytes por segundo. Como veis, ha pasado lo mismo que con los SATA, se han duplicado. En este caso, esto es por cada línea, es decir, por cada línea que tengamos. Cuando tenemos un puerto de 16 líneas, por ejemplo, que es el de la tarjeta gráfica, quiere decir que vamos a utilizar 16 carriles. En el caso de tener PCI Express 3.0 serían 16 gigabytes por segundo, pero el PCI Express 3.0 puede funcionar en modo full duplex, aunque aún no hay dispositivos full duplex, que serían 32 gigabytes por segundo. Una velocidad, o sea, una tasa de transferencia muy absurda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si cogiésemos un puerto PCI Express de 16 líneas 1.0, es decir, protocolo 1.0, sería el equivalente a 8 líneas 2.0 y sería el equivalente a 4 líneas 3.0. Por lo tanto, estas 16 líneas 3.0 serían el equivalente a 32 2.0 y el equivalente a 64 1.0 en cuanto a tasa de transferencia. No os voy a hablar mucho más acerca de lo que son los puertos PCI Express. Ya digo, esto me lo reservo para otro vídeo técnico porque os tendría que hablar de un poquito de los protocolos de transmisión y demás. Pero lo que sí que quiero hacer hincapié es que, como os he dicho, esta unidad de almacenamiento es capaz de utilizar X4. Ya sabéis, los puertos M.2, os he dicho, pueden funcionar por SATA, pueden funcionar con memorias NMVE, que son Non-Volatile Memory Express, es decir, las que utilizan el protocolo PCI Express, y en este caso las hay de X2 y X4. Esta X4 quiere decir que utiliza 4 carriles, por lo tanto es fácil. Esto querrá decir que es capaz de transmitir 4 gigabytes por segundo, o lo que es lo mismo, 4000 megabytes, pues me falta la B, por segundo. 4000 megabytes por segundo. Tasa máxima teórica. Ya sabéis, si tenemos otras unidades o la tarjeta gráfica ocupando el puerto PCI Express de 16 líneas, que es lo normal, las líneas PCI Express directas del procesador se tienen que switchear y aunque esto sea un máximo teórico, nunca se alcanza. Pero lo que más me ha sorprendido es que esta maravilla de unidad ha sido capaz de conseguir unas velocidades de lectura y escritura de 3420 megabytes por segundo en lectura y 2774 en escritura. 3400 y 2700, que podrían ser 2800. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no poner el pico. Esto involucra ya que es casi todo el ancho de banda utilizable de este puerto. Como digo, esto depende del procesador. Lo he probado con varios procesadores, con un Ryzen era algo más lenta, solo llegaba a 2800, lo he probado con mi i7-4770K, solo era capaz de llegar a 1400, pero solo puedo utilizar X2. Pero en este caso, si tenéis un procesador de última generación, podéis mirar las especificaciones en vuestra placa y si vuestra placa soporta M.2 PCI Express X4, esta unidad es capaz de rendir lo que no rinde ninguna otra que haya probado hasta el momento. Una auténtica maravilla, sin duda. Solo había probado unidades que rindiesen lo mismo, que son las típicas que viene una tarjeta PCI Express que tienes que enchufar directamente, que por lo general suelen ser un par de unidades de este tipo en RAID, pero en una unidad sola no. Y esto me ha sorprendido bastante. La verdad es que es capaz de casi saturar el puerto PCI Express X4, lo cual me lleva que si sigue a este ritmo Western Digital, ya sabéis que ha cerrado una planta de producción de discos duros que tenía abierta hace mucho tiempo porque va a apostar más fuerte todavía por los SSDs, eso querrá decir que bajará el precio y demás, el M.2 debería de pronto llegar a ser el M.2.1 y habría que sacar una remodelación para que soporte 8 líneas PCI Express, pero esto es imposible por la limitación física. Si nos fijamos en la limitación física, tenemos una pequeña muesca, por aquí entra la alimentación de la unidad, esta es la primera parte chiquitita, y todo lo demás son las 8 líneas de comunicación, es decir, esto es un limitante físico. Pero cuanto menos interesante que esta maravilla haya conseguido unas velocidades de lectura y de escritura de este tipo. Con una de estas unidades podemos hacer que nuestro sistema operativo vuele, que nuestras aplicaciones se enciendan muy rápidas y nuestras pantallas de carga en nuestros juegos también se reducen muchísimo.
Y ya está, chicos, espero que os haya gustado el tostón de review con datos técnicos. Ya digo, me guardo la de los PCI Express un poco más técnica para un futuro. Os dejo links de los sorteos, links de las reviews hechas en la página web cuando estén listas y links de compra de todos estos productos. Vamos a recordar un poco: el My Passport sobre unos 120, el SSD sobre unos 130 y la unidad M.2 sobre 400. No sé, a lo mejor a alguien le interesa más viendo el resultado que Western Digital está obteniendo con estas unidades. Y ya está, chicos, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido entretenido. Si es así, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un comentario y con un like, y si luego ya, pues si lo compartís, lo partís, está clarísimo. Y no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.